vamos a conversar por lo menos brevemente unos minutos. O los temas concursales, cuando la empresa ya no tiene dinero, necesita poder liquidarse para poder pagar a los accionistas, a las personas que tienen una creencia sobre este bien. Como ven, todos estos temas son de diferentes materias, pero que al final impactan al ciudadano, al consumidor. Pero ¿por qué se protege al consumidor? Es una historia bastante corta a comparación de otros tipos de derecho, pero en forma bastante mundial. Comenzó en el año 1985 con las directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor. Cuando estas directrices son las bases de la mayoría de leyes y de códigos de protección al consumidor en el mundo. En el Perú, el artículo 65 de la Constitución es donde señala esta defensa de esta protección del consumidor. Y ojo que lo que dice es el Estado defiende el interés de los consumidores. No dice el Estado intentará, el Estado fomenta, no, defiende, le da una labor activa al Estado, pero a la vez vigilando que exista un libre mercado, que las empresas compitan entre sí, porque en base a la competencia es que los consumidores tenemos más y mejores y con precios y con diversidad de precios los productos, ¿no? Pero nada de esto funciona, lo que les vengo a comentar en protección al consumidor, si no existe en la realidad una relación de consumo. Necesariamente, todo lo que hablamos de protección al consumidor, necesariamente es cuando existe una relación de consumo. Y aquí les pido que me pongan un poquito de atención. Cuando hablamos de contratos, sé que no todos tenemos diferentes profesiones, algunos son abogados, otros no, pero en forma sencilla es, cuando yo veo un contrato común y corriente, cualquier compra-venta, lo que toma la ley es que son partes iguales. Por más que uno sea empresa y otro sea una pequeña empresa o consumidor, son contratos iguales. Cuando hablamos de contratos comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero comprar, no sé, mi departamento, cuando quieres comprar algo, a tu amigo que tiene una maleta que te gusta, quieres comprarle algo, son partes iguales. Pero cuando hablamos de temas de protección al consumidor, esa igualdad no existe. La ley lo que supone es que existe una asimetría de información. ¿Qué significa una asimetría de información? Que en este contrato existen partes desiguales, una que tiene mucho más información, que es el proveedor, y otro que tiene menos información, que es el consumidor, lo cual tampoco es ni bueno ni malo. Es natural, por ejemplo, que si yo me dedico a la venta de electrodomésticos, yo sepa un montón de cómo funciona la licuadora, la lavadora, el celular, etcétera, que alguien que simplemente va a comprarlo. Es mi trabajo, es parte de mi día a día. Si yo, por ejemplo, ahora que estamos en Navidad y quiero hacer un buffet para mis amigos, quiero que alguien cocine rico, puedes ir a un chef, tantos que existe, o una señora que cocina muy bien en nuestro país, y esa señora va a saber muchísimo más de cocina que yo. Por supuesto, porque se dedica a ello. Yo si me duele un diente busco un odontólogo. Por más que yo le diga me duele, el que sabe por qué me duele, a qué se debe, qué curación me tiene que hacer es el odontólogo. Es él el que tiene esa carga informativa por su experiencia en el mercado. Lo que quiero decir es que el proveedor siempre va a conocer mucho más que el consumidor en base a esa experiencia, lo que hace todos los días. Y eso, como les digo, no es ni bueno ni malo, es natural. Y como es natural, lo que busca la ley es que esa simetría desaparezca o intente desaparecer, que se equilibren las cosas. Por eso que existe una ley de protección al consumidor, normas distintas de protección al consumidor, y se busca que no se venda gato por liebre, ¿no? Entonces, ya que estamos claros en esa materia, en esta relación de consumo, para que exista una relación de consumo necesariamente tienen que haber elementos. El primero es el consumidor, el proveedor y los bienes y servicios, materia de una contraprestación económica, pero consumidor no solo es el que compra y proveedor no solo es el que vende, sino que consumidor, por ejemplo, solamente es, y mucha atención aquí, aquel que compra para un uso personal o familiar, el producto o servicio que sea. Si yo, por ejemplo, compro helados para mí, yo soy un consumidor, obviamente, porque lo compro para mí, para mis hijos, para mi familia, un uso familiar. Eso soy un consumidor y tengo todo el derecho de poder, si es que alguien incumple mis derechos, hacer una denuncia o reclamo. Pero si yo compro, no para consumir, sino para vender, soy una bodega, compro a un supermercado un paquete o 5 de helados para vender, allí no soy consumidor, podré ser comprador, pero el Código de Protección y Defensa del Consumidor no me ampara, porque solamente ampara, ojo, al consumidor final.
aquel que utiliza, como les insisto, el producto o servicio para un consumo familiar o personal. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes pueden presentar denuncias o reclamos? Los consumidores que utilizan para un fin ajeno a una actividad empresarial o profesional. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta en el chat? Quiero abrir un ratito. O mejor avanzo porque no me va a permitir continuar. Al final vemos las Sí, por preguntas con favor. mucho gusto. Sí. Eh, Estamos en lo que es consumidor. Ahora, proveedor. Cuando hablamos de proveedor, no solamente es el que vende el producto, ¿no? Tiene que haber un elemento indispensable. ¿Cuál es el elemento indispensable? Que tiene que ser de forma habitual. ¿Qué significa habitual? Que el proveedor se dedica a ello, se dedica a la compra-venta, ¿no? De ese producto o servicio. Por ejemplo, si yo compro arroz en supermercado tal, el supermercado tal se dedica a la venta de arroz y otros productos, obviamente, es un proveedor y está sujeto a lo que dice el Código de Consumidor. Pero si, por ejemplo, yo lo busco a Alfredo y le digo, oye, Alfredo, me gusta tu reloj, véndemelo. Ya, pues no quiero, ya te lo vendo. ¿A cuánto? Por poner cualquier precio, ¿no? 100 soles, perfecto. Me da el reloj y yo veo que el reloj no funciona, ese es un ejemplo ficticio, por supuesto, ¿no es cierto? Yo no voy a poder denunciar a Alfredo o a alguien por vulneración al Código de Consumo. ¿Por qué? Porque él no se dedica a la compra y venta de relojes. No existe la figura del proveedor. Podrá ser un vendedor civil como cualquier otra persona. Podremos invocar otras normas con el Código Civil, el Código Penal, pero no los temas de protección al consumidor. Recopilando. Para que exista la aplicación de las normas de protección al consumidor, tiene que haber necesariamente un consumidor que sí o sí tiene que ser final. Tiene que ser, como les digo, aquella persona que utiliza el producto o servicio para un fin personal, ajeno a una actividad comercial. Que si compro la máquina para mi pequeña panadería, no soy consumidor. Por más que me estafaron, me engañaron, perfecto. Tienes que hacer tu denuncia quizás ante un juez penal, una estafa, un juez civil de investigación de perjuicios, pero no ante como consumidor. ¿Por qué? Lo que dice la norma. Es lo que dice el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y proveedor solamente si existe habitualidad. Ahora, ¿quién es proveedor? No solamente es el que vende, proveedor también es el que fabrica, el que elabora, el que acondiciona, el que mezcla, todo. Estas personas que participan en la cadena de consumo antes de que llegue el producto al consumidor final se consideran como proveedores. Bien. Seguimos. Permítanme, ahora sí. Ahora sí. Que no te den gato por liebre es el título que me comentaba Jorge cuando conversamos para esta participación, que estoy contento de participar con todos ustedes, ¿no? Que no te den gato por liebre. Un derecho fundamental de los consumidores, para que no nos den gatos por liebre, recordar el derecho a la información. De hecho, el artículo que les comentaba hace un rato de la Constitución Política del Perú, el artículo 65, el primer derecho que aparece dentro de ese artículo 65 es a la información. ¿En qué consiste el derecho a la información? En forma sencilla, consiste simplemente en que tengamos aquella información relevante. ¿Cuál es la información relevante? Pueden preguntar algunos. Es aquella que nos permite o nos permite decidir si compro o si no compro el producto. Aquella información que me permite saber si compro o si no compro el producto, esa es información relevante. Y la información relevante no basta, tiene requisitos, tiene características. Permítame. Una de ellas es que sea cierta o veraz. No es la única. Que sea cierta, obviamente, tiene que ser cierta la información. Si me vende un producto que dice que es de cuero, tiene que ser de cuero. Si me venden si me vende una camisa de algodón, tiene que ser algodón, tiene que ser cierta, evidentemente. Pero el derecho a la información no termina con esto de que sea cierto o falso.
No termina. Es una de las características de la información. La información también debe ser oportuna. ¿Qué significa que sea oportuna? Que me la den a tiempo para poder decidir si compro o no si compro o si no compro o contrato el servicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si voy a una entidad financiera y quiero contratar una tarjeta de crédito? Y toda la información de las cláusulas que me cobran, lo que no me cobran, mis derechos, los temas importantes, me los dan, pero me los dan después de que firmo el contrato. Si lo hacen después, esa información ya no es oportuna, podrá ser cierta, pero yo no la recibí a tiempo para poder decidir si compro o si no compro el producto o servicio. O por ahí compro, no sé, un celular que me dice, necesita una cámara de 50 megapíxeles. Qué bueno, y cuando la compro, resulta que dura solo 1 hora el celular, en la batería. Y eso no me lo advirtieron. Ah, pero me lo dicen después. Es información inoportuna, por lo tanto, también se vulnera el derecho a la información. Entonces debe ser veraz, oportuna y otros requisitos más, apropiada, suficiente, de fácil comprensión, fácilmente accesible, en castellano, que quizás puedo hacerles esta distinción para que se pueda entender mejor. No basta que sea cierta y que sea oportuna, sino que yo llegue a enterarme de la información, de fácil comprensión, suficiente, apropiada. Por ejemplo, ¿qué pasa si te dan, este es un caso real, llegó hace muchos años a una entidad donde yo trabajaba, una familia, que tenían 2 niños, habían consumido unos test chinos comprados en un supermercado, así que lo consumieron, y disculpen la palabra, pero una vez que tomaban estos test chinos, los niños tenían efectos laxantes. Así que como somos abogados, no médicos, le preguntamos a un médico. Nos dijo, efectivamente, es todo este efecto laxante es por los test chinos que están tomando. Lo que hicimos es preguntar a los papás, papás, por favor, señores, permítanos el envase, la caja, y nos permitieron el envase. Y el envase decía en letras rojas, advertencia, este producto tiene efectos laxantes. Lo decía, pero lo decía en chino. ¿Será información veraz? Pues sí es información veraz. Oportuna se lo habían dado antes de comprar, pero será apropiada en castellano de fácil comprensión, de fácilmente accesible, para nada. No llegaba a enterarme lo que allí aparece. Por lo tanto, tiene que ser entendible la información. Fue parte de algunas denuncias que presentamos hace algunos años porque había un montón de productos que llegan al Perú y la información de componentes, ingredientes, advertencias estaba en otro idioma. Pero si está en otro idioma, ¿cómo nos enteramos qué es lo que contienen? ¿No? Ejemplos que había en ese momento, ¿no? Productos que no decían sus ingredientes y componentes, o unas vendas que, por ejemplo, decían por ahí, ¿cuánto mide? 5 metros. Y era 5 metros solo si los estirabas, ¿no? Y las personas lo utilizan para diferentes efectos, ¿no? Para efectos de salud, deportivos, etcétera, ¿no? O productos que no decían que tenían cafeína, o otro más, que no decían que tenían tartracina. ¿Qué es la tartracina? Algunas personas tienen una sensibilidad a los colorantes amarillos número 5, específicamente a la tartracina. Y por eso la botella debe ser tartracina, pero el producto no decía nada. Bueno, decía colorantes, pero al decir colorantes pueden ser un montón de tipos de colorantes, algunos alérgicos, otros no, no decían los. En otras palabras, no daban ahí, no informaban cuáles eran los ingredientes. O quizás una empresa que vive muy cerca de la casa de nosotros, o de los que aquí conversamos, quizás, ¿no? Que decía, te ofrecía adelgazar y se acercó una señorita, eso fue hace varios años, una señorita que era vedette en ese momento, y decía, quiero adelgazar y me han dado estas pastillas que decía 2 letras, algo así como HQ, TR, nada más. El producto no decía nada más y la ley señala que todo producto tiene que decir ingredientes, componentes, destinado al consumo, a la ingesta, ¿no? Y no era solo eso, sino que además tenía contraindicaciones que nunca se le informaban a las personas. No manejar en vehículos mientras habías tomado estas pastillas, ibutramina y tiratricol, no menores de 18 años, no mayores de 65, no en embarazadas, y no, al dejarse de tomar aumentará de peso, el efecto rebote. Todo esto no se informaba. Otro derecho fundamental, al igual que el derecho a la información, es el derecho a la idoneidad. El derecho a la idoneidad es bastante, a ver, es bastante particular. Pongamos quizás mucha atención en esto. La idoneidad quizás la podemos resumir, es aquello que yo esperaría de un producto o servicio. La idoneidad, entonces, es lo que yo esperaría del producto o servicio.
Si yo compro un celular, esperaría que me permita hacer una llamada. Si compro una cama, esperaría poder acostarme allí, que no se destruya la primera semana. Si yo compro, por ejemplo, un reloj que me dé la hora. Si yo contrato con un médico, esperaría que el señor tenga título de médico. Si yo compro, por ejemplo, no sé, un odontólogo que tenga especialidad en odontología, ¿no es cierto? Es lo que yo esperaría de un producto o servicio. Cualquier cosa, vean alrededor, en su celular, en la tablet, en la computadora, en lo que tengan a la mano, y una computadora, un aparato que lo compraron, que tiene que servir para lo que yo esperaría de ese producto o servicio. Pero eso que yo esperaría del producto o servicio depende de tres cosas. Depende, uno, de lo que yo naturalmente esperaría. Así nadie me diga nada. Por ejemplo, una cajita de fósforo. Yo saco un fósforo y si yo saco el fósforo, lo froto por un costado y lo froto, yo esperaría que encienda. Pero si el fósforo no enciende, entonces no está cumpliendo con lo que yo esperaría. No hace falta que alguien me diga, ese fósforo sirve para prender fuego. No, porque es lo que yo esperaría. Yo esperaría, por ejemplo, que si me dicen, vas a tomar agua, o sea, agua limpia. Yo esperaría que me vendan una botella porque es agua limpia, lo que yo esperaría, naturalmente. Y es lo que si yo compro el celular, aunque el vendedor no me diga nada, como les decía, aunque no me diga nada, yo esperaría que ese celular funcione, que me permita hacer llamadas. Entonces, lo que yo esperaría depende, en algunas cosas, de lo que yo naturalmente espero, aunque nadie me diga nada. A esto la ley le llama garantía implícita, lo que yo naturalmente espero. Pero lo que yo esperaría también depende a veces de lo que me dice el proveedor. El proveedor me puede decir, este producto, este celular, por ejemplo, tiene 128 de memoria. Yo esperaría 128 de memoria por lo que me dijo. Este celular dura, qué sé yo, 4 días con la batería. Yo esperaría 4 días porque eso me dijo el vendedor o el que me vendió, sea que me lo dijo verbalmente, sea que me lo dijo una publicidad, sea porque me dijo el contrato, sea porque de alguna forma me lo dijeron, esta característica del producto yo la esperaría por lo que me dijo el proveedor del producto o servicio. ¿Ven? No sé si se dan cuenta la diferencia. Entonces, lo que yo esperaría depende de lo que yo naturalmente espero, que la ley le llama a los abogados, aquí especialmente les digo, garantía implícita, y también depende de lo que esperaría por lo que el proveedor me dijo. Y esto es la garantía explícita. Me dijo a través del contrato, etiquetado, publicidad, etcétera. Hasta ahora hay dos temas de lo que yo esperaría, pero hay otra forma más de lo que yo esperaría del producto, que es la garantía legal, que es cuando el producto debe cumplir lo que por lo menos dice la norma. Si el producto no dice, no cumple con lo que dice la norma, no está cumpliendo con lo que yo naturalmente esperaría. Por ejemplo, si es que este, compro un bus, imagínate que quieres comprar un carrito para llevar a tu familia y resulta que el carrito no está cumpliendo con el ingreso al país por aduanas, está saltándose por las normas, es vendido saltándose algunas normas tributarias, está incumpliendo una garantía legal. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando una universidad por ahí se le ocurre cobrarme intereses y con los intereses, que está bien, que me pueden cobrar intereses si es que yo no pago a tiempo, pero la ley manda que solamente me pueden cobrar intereses legales, porque el único que puede cobrar más de los intereses legales, según la norma al menos, son las entidades financieras, una universidad. Otra persona que me prestó dinero no tiene la facultad para poderme cobrar intereses más allá de lo que manda la norma. En esos casos se está vulnerando también el deber, deber de la idoneidad, porque se está incumpliendo lo que manda la normatividad. Y hay otros ejemplos acá. Por ejemplo, un mercado se encontró vinagre. Para los que saben y los que no les cuento, que el vinagre viene de una doble fermentación de la fruta. En otras palabras, es un producto natural.
¿Qué significa eso? Que si es un producto natural, lo que debe pasar con este vinagre es que no tiene que haber químicos ni ningún otro componente. La cosa que se descubrió en varios mercados distritales, que lo que estaban vendiendo a las personas era ácido acético glacial. Algunos se preguntarán, ¿pero qué es el ácido acético glacial? Les cuento yo que en algunos países este ácido acético glacial se utiliza para limpiar lunas y en los mercados varios distritales se vendía en realidad como vinagre, lo cual estaba incumpliendo las expectativas de las personas y no solamente la idoneidad de información, sino que también se atentaba contra la salud, tema bastante grave. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años, unos 7, 8 años, o 10 más o menos, está de moda una cantante florecienta, que no hay nada con la cantante. ¿Eh? Aquí el tema es con la empresa que los trajo. Resulta que la empresa que los trajo decía, va a venir la cantante florecienta. Hacían en los canales de televisión concursos, canciones de Floricienta. Van a ver, en los periódicos, te entregan el cancionero de Floricienta y karaoke con las canciones de Floricienta. La cuestión es que vino Floricienta, la cantante Floricienta, se cobraba un monto bastante importante, un conocido estadio, vino la cantante y no cantó. Hizo playback. Las personas en realidad, cuando va a pagar una entrada para una cantante es para que cante. ¿Qué cosa fue la excusa de la empresa? No es nada de la cantante, aquí es la empresa que lo que dijo es, no, lo que pasa es que estaba cansada porque ha venido Uruguay, Argentina y Chile. Pero tienes que informar eso, pues. ¿No? Estás cobrando un monto importante por el tema del canto. Y ahí fueron otras infracciones más. No comenzó a la hora indicada, el lugar no estaba habilitado para niños, etcétera. No se cumplía con el deber de idoneidad. Y otro ejemplo de idoneidad de la garantía legal es lo siguiente. Ustedes saben que un derecho fundamental de nosotros los consumidores es tener el de presentar reclamos. Nadie me puede impedir presentar un reclamo, es un derecho fundamental mío. Aunque me digan, renuncias a tu derecho al reclamar, no, es inválido. Nadie me puede quitar el derecho a reclamar, es nuestro derecho de reclamar algo. ¿Qué hizo un banco muy conocido? Señalaba lo siguiente, una de sus cláusulas, el cliente se obliga a no observar o repudiar los consumos realizados en tarjeta. En otras palabras, le estaba restando el derecho a reclamo de las personas. Aquí está vulnerando la garantía legal, el deber de idoneidad, porque se está perjudicando al consumidor al impedirle un derecho fundamental como es el reclamo. Otra entidad financiera hizo lo siguiente, no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno se le pierde la tarjeta de crédito, lo que debes de hacer inmediatamente es llamar al banco y bloquear. Y lo que dice la ley, el reglamento, específicamente, el reglamento de tarjeta de crédito y débito, es que cuando tú llamas al banco y bloqueas, a partir de ese momento, imagínate que llamas lunes 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana que tú llamas, todos los consumos siguientes no son imputables al consumidor, son imputables al banco, porque el banco tiene que bloquear la tarjeta y no tiene que dejar que nadie la utilice. Pero ¿qué hizo un banco? Se le ocurrió poner una cláusula abusiva, por supuesto. Señaló, el cliente será responsable en cualquier caso por los consumos hasta las 72 horas siguientes de informado el hecho al banco. Aquí también se vulneraba lo que decía la normatividad de que a partir del bloqueo es responsabilidad del banco, no del cliente, como aquí sí lo decía una entidad financiera. Sanciones hay varias. Puede haber sanciones de diferentes tipos, pero una de las sanciones pueden ser desde una amonestación que no es algo pecuniario, hasta 450 UITs. Ustedes deben de saber que más o menos la UIT, si no me equivoco, en este año está 4.400 soles. Multipliquen 4.400 por 450 UIT. Es el máximo de sanción que se puede aplicar. Por supuesto que depende de varios factores, depende de cuántos consumidores agraviados, depende de la intención de dañar, porque a veces puede ser un tema, puede haber un error, no puede haber dolo, hay infracción, pero quizás no hay una voluntad de hacer daño. Hay un montón de factores que también señala el código de consumo. Puede ir desde 0, de 0.2, 0.1, 1, hasta 450 UITs, unidades impositivas tributarias de sanciones.
Adicionalmente, en algunos casos, cuando el tema es bastante grave y tiene responsabilidad no solamente la empresa, sino el gerente, el administrador, también, y que exista, ahí sí se aplica el dolo de la culpa de este administrador o gerente, puede haber una multa de hasta 5 ITs para este administrador o gerente. Y ojo, adicional a lo que pueda recibir la empresa sancionada. Bien. Otro tema que también les quería conversar, y nos da el tiempo, es lo siguiente, es los temas de publicidad comercial. Primero, la publicidad comercial debemos entenderla como aquella publicidad que promueve la contratación de bienes y servicios. En palabras simples, toda publicidad que nos invite a comprar algo, a eso se llama publicidad comercial. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay publicidad que no es comercial. Hay publicidad que puede salir, por ejemplo, para enseñarte a cerrar el caño del agua. Hay publicidad que te puede decir para fomentar buenas prácticas. No discriminación, por ejemplo. Hay publicidad que puede salir de empresas, una universidad, o decirte, por ejemplo, no te olvides de pagar los montos. No vas a contratar, tienes que pagar lo que corresponde, o no te olvides de tal información relevante. Sirve para informarte de algo. Pero la publicidad comercial, entonces, solo es aquella que te dice compre ese producto o este servicio. Esta publicidad comercial tiene normas específicas. Algunas de las más importantes, dentro del concepto que me proponía Jorge de que no te den gato por liebre, es el principio de veracidad. Tiene que ser cierta, tiene que ser veraz lo que señala la publicidad. Pero aquí, por favor, también pongamos mucha atención. Hay que ver que cualquier publicidad, sea la que aparece en el periódico, en la televisión, en el internet, en los TikTok, en YouTube, en diferentes medios, la publicidad puede contener afirmaciones que son objetivas y afirmaciones que son subjetivas. ¿Cuáles son afirmaciones subjetivas? Las que son opinión de alguien. Si es que alguien te dice, para mí me gusta más la gaseosa tal, es su opinión. La gaseosa N, no, a mí me gusta la gaseosa P. ¿Quién tiene razón? Es un tema de opinión. ¿No? Es un tema de opinión, de exageración, y esos temas, las afirmaciones subjetivas, no son evaluadas por la normatividad. Allí no se enfoca la normatividad en los temas de veracidad de la publicidad. Donde sí se enfoca la normatividad en las afirmaciones objetivas. ¿Qué significa una afirmación objetiva? 50% de descuento hoy, tipo de afirmación objetiva. Otra afirmación objetiva, mi universidad, 8 de cada 10 estudiantes trabajan al primer año. Es una frase que está sujeto a aprobanza. O que te digan, esto es pura miel, o es puro queso, es 100% algodón. Si te dicen cosas que se pueden comprobar, esa es una afirmación objetiva. Y hay algo importante allí. En esas normas de publicidad, que por cierto es una norma distinta, complementaria, pero distinta a los temas de protección al consumidor. Cuando nosotros conversamos de publicidad comercial, hablamos, para los abogados, les digo, de un decreto legislativo 1044, donde se señala que es un tema de competencia desleal. En esta normatividad, lo que se señala es que la publicidad que aparece cuando es difundida, tiene que primero tiene que tener pruebas de lo que mencionas, lo que dices objetivamente. ¿Qué significa? Que si tú dices que algo es 100% vegetal, tienes que tener la prueba de eso que estás diciendo. Que si dices que aprendes inglés en 3 meses por tal motivo, tienes que tener el estudio, el sustento, que ese producto tiene esa característica. Si tú dices es de cuero, es decir, cuando tú emites algún tipo de publicidad donde fuese, la obligación que existe es que tengas que probar. Y ojo, no la prueba después cuando te pida la autoridad del consumidor. Lo que dice la ley, y eso es otro tema jurídico, la sustentación previa, le doy solo a los abogados, pero para todas las personas, simplemente es que cuando emites una publicidad, la prueba tienes que tenerla tú. Y si la autoridad te la pide, tienes que entregarla inmediatamente. Ahí no es recién voy a conseguirla, voy a intentarlo. No. ¿Por qué? Porque ahí lo que se busca es que lo que tú menciones sea cierto. Ahora en pandemia se ha visto un montón de casos lamentables, como creo, si no me equivoco, 200 casos descubiertos en algunos cuantos meses de productos, entre comillas, que curan el COVID. Perfecto, pero tienes que probarlo.
No tienes que probar. Yo me acuerdo un tema, no de COVID, sino de diabetes. Un señor salió como una especie de pócima que lo había revisado en la Universidad de La Habana. Vino acá y un montón de gente abandonaba sus tratamientos de diabetes para echarte o tomarse ese tipo de brebaje. Mucha gente se murió, descuidó sus tratamientos. Por eso, lo que dice la norma es que toda afirmación objetiva tiene que acreditarse y probarse. Bien. Recomendaciones para Navidad. ¿Nos da el tiempo? Sí, tenemos unos minutos. Recomendaciones. Estamos en el mundo virtual. En este, aparte de la vida real que todos estamos acostumbrados a estos 20 o 21 meses de pandemia, creo yo que ha logrado generar mucho desarrollo en la virtualidad, delivery por internet, mucho más consumos, pagos de deudas por internet, etcétera. ¿Qué recomendaciones podríamos dar ahora en Navidad? Sobre todo los consumos por internet, páginas web seguras, ver por ejemplo el icono del candado de la barra donde se coloca dirección electrónica, un candadito, ¿no? Información antes y después de comprar los productos. Información no solo del producto, información también de quién te lo está vendiendo. Tú no sabes si esa persona ha tenido algún tipo de reclamo, investigar, me lo vende tal empresa, buscarla, googlearla, o Indecopy, si no me equivoco, tiene también, mira a quién le compras, ver si tiene algunos reclamos, qué denuncias, qué sanciones, o googlearla en las redes, ver bien quién me está vendiendo. No estamos viendo quién te está vendiendo, ¿no? Y también lo que vas a comprar, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuáles son en realidad lo que contiene eso que estás comprando, ¿no? Aquí se han dado un montón de reclamos, ¿no? Muchos de ellos, me acuerdo de algunos casos que te decían, te lo llevo en 3 días. Empresas muy importantes, muchas personas necesitaban una computadora, una laptop ahora desde el año pasado para sus clases, sus hijos, un celular, etcétera. Y a veces te decía ahí 3 días. Y pasaban los 3 días, lo comprabas por internet, no podías salir y no te llegaba nada. Y ahí te decía también, no te preocupes porque tenemos solo protocolos de seguridad y los permisos correspondientes no te llegaba. Pasaba 10 días, un mes y nada. Y ahí la gente debe presentar un reclamo y la empresa la pueden sancionar con hasta 450 unidades. Por supuesto que puede ser mucho menos, depende del tema, depende de la gravedad, ¿no? Pero esos temas se han visto. O sea, importantísimo ver la información del producto que estás comprando, pero también del proveedor a quién le estás comprando. Y ojo que cuando vamos a internet se trata de marketplace, ¿no? Que a veces puede ser un vendedor y no uno, pueden ser varios, pueden ser lugares virtuales donde una persona te vende el producto, otro te lo trae y otro es el distribuidor, lo cual está bien, pero tienes que ver quién te lo vende, ver cuál es su historial, googlear, no es importante poder entonces no lanzarnos por comprar. Y ojo al clic que damos, ese es clic, clic, clic para comprar. Y a veces ahí estamos autorizando nuestros datos personales y es válido. Ahí lo que autoriza usted a brindar sus datos para que le envíen promociones, sí. Autorice usted para que de esos datos los pueda yo regalar o vender, sí. A veces ni lo leemos. Es importante, ojo al clic que damos, porque son datos personales. ¿Qué significa? Que pueden llegar a tu casa, pueden llamarte por teléfono, pueden vender esos datos que tú tienes, ¿no? Y tenemos un derecho de protección de nuestros datos personales. Otro, el libro de reclamaciones es importantísimo. El libro de reclamaciones es obligatorio para los proveedores que venden de manera física o virtual y es una posibilidad de solución. ¿Qué te ofrece el libro de reclamaciones? En realidad lo que te ofrece, que es importante, no es una que se soluciona el problema, pero no solo eso, sino que el libro de reclamaciones señala que en 30 días el proveedor, en el plazo máximo de 30 días, tiene que darte una respuesta a este reclamo. Y si es muy complejo lo que estás preguntando, lo que estás reclamando, pues puede prorrogarlo por el 30 días más. Pero algunas veces lo solucionas en el mismo momento que pones tu reclamo. Es una posibilidad de conciliación y ahí lo permite y termina con ese procedimiento de reclamo. Un beneficio para el consumidor, pero también para el proveedor, porque si llega una conciliación, que también se puede hacer este tipo de conciliación, el mismo de reclamaciones con las firmas de los dos, el consumidor después no va a poder presentar una denuncia porque no va a existir este interés para obrar, ¿no? Y que es un requisito que también es un tema de abogados, ¿no? O sea, es beneficioso para el consumidor para que solucionen el problema que ha detectado y también es beneficioso para el proveedor porque sabe que no va a continuar si es que ahí se soluciona el reclamo. Hay alguien que por ahí está hablando. Ahorita termino para poder que puedan hacer las preguntas, ¿ya?
¿Qué más? Otra recomendación. Permítanme un segundo para poder seguir. Tan, tan. Ajá, ahora sí. Otra recomendación, todos los productos deben incluir precio total, los tributos, las comisiones, los cargos, y si varía por medio de pago, a veces te pueden decir, ah, pero te cobro más si utilizas tarjeta de crédito. Es posible, pero tienen que advertirlo, tienen que informarlo antes. Cuidado con el uso de tarjetas bancarias, es importante, es necesario. ¿Cuánto te va a cobrar de tasa costo efectiva anual? Y por supuesto tener en cuenta lo que tú tienes pagar, no sobreendeudarte. Acuérdense lo que les comentaba al inicio, ¿no? A veces nos preocupamos de gastar pensando que es la felicidad y a veces a un niño lo que quiere es un abrazo, lo que quiere es un juguete, que juegues con él. No, 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 toma tu juguete y me voy a trabajar. Ya, voy a jugar mi partido o no sé, o lo que fuese, ¿no? Participemos de la vida familiar. Es tan bonita la vida familiar, ¿no? Y a veces pensamos que el dinero, no solo si tenemos dinero o no, sino a veces pensamos que el comprar algo lo soluciona. Y no, o sea, es importante, por supuesto que es importante, pero también el convivir, tener una vida de familia con nuestra esposa, compartir con la familia, ¿no? Dejarse llevar, de olvidarnos, a veces, que a veces la gente te dice, no, el tema familiar, no, tú sal, o tú, qué sé yo, tú, sal solo, o qué te importa lamentablemente estamos en un mundo que a veces nos gusta mucho discutir. Vivamos en paz, vivamos en familia, aprovechemos esta bendición que nos da el Señor en nuestra casa, ¿no? Hay varias cosas más, pero creo que por ahora, por ahí, y les dejo ahí luego para que puedan ver un video bonito, pero sobre todo esto, ¿no? Cuando haya un problema, pensemos también no solo en el reclamo, pensemos cómo poder ser parte de la solución. Yo recuerdo hace poco vi un TikTok, ahora que estoy recordando, donde, lamentablemente por el tema de las tarjetas de vacunación, fuera que si está bien o mala, yo no voy a entrar a ese tema, pero el tema es que a veces las personas que, me incluyo, que a veces tú vas, te incomoda presentar, pero uno lo dice la norma y otro, la persona que te lo pide no tiene culpa de nada. Yo he sido testigo, he ido con los chicos hasta el fin de semana, y una señora se puso de forma bastante prepotente con el jovencito que atendía. ¿No? Y él no es el que ha dado la norma, ¿no? Y somos consumidores. El consumidor reclama, pero también tiene el deber de comportarse responsablemente, porque lo que hacemos lo ven nuestros hijos. Si fomentamos violencia, los chiquitos van a ver violencia. Si fomentamos prepotencia, mentira, después cómo nos vamos a quejar que nuestros próximos personas que trabajan en cualquier parte del Perú no digan la verdad, ¿no? Enseñemos en casa, ¿no? Hay bastante más, pero por ahora eso es lo que quería comentarles un poquito, agradecerles y ahora sí vamos con todas las preguntas, amigos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor José Pisaca, por su intervención y por ilustrarnos a todos y a cada uno de nosotros con este tema. Quiero hacer un paréntesis y aprovechar nuevamente para citar que esta actividad está realizada por la Fundación Ciudad de Papel, presidida por su presidente, el señor Jorge Chávez Rubina, y por el gerente general Miguel Cane Pachau. Y que cualquier donación, cualquier participación, por favor, podemos llamar a los teléfonos 566-1834, teléfono fijo, o al 977-388-828. O ustedes pueden visitar también la página web de la Fundación Ciudad de Papel. Como reitero, la Fundación Ciudad de Papel es una asociación sin fines de lucro que busca y ayuda a las personas. No se le escucha, Alfredo. Sí, perdone usted. Sí, decía que primero quería hacer un paréntesis y agradecer su participación, doctor Purizaca, pero también quería expresarle la gratitud de parte de la Fundación Ciudad de Papel, la cual está presidida por el doctor Jorge Chávez, y por su gerente general, el señor Miguel Cane Pachau. Por otro lado, también expresarles que cualquier donación, cualquier ayuda a la Fundación Ciudad de Papel, que es una asociación sin fines de lucro, lo podríamos hacer al teléfono
388-828, o caso contrario al teléfono fijo 566-1834, o visitando su página web Fundación Ciudad de Papel. Bien, con esta pequeña introducción y gratitud al doctor Fulisaca, vamos a entrar al tema de las preguntas. Y aquí hay unas preguntas importantes, ¿no? Voy a leer alguna de ellas, doctor, a ver si usted nos puede ayudar. También la señalaba aquí en una de las preguntas la señorita Loida Caldas, y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasos deberíamos de seguir para realizar de forma adecuada un reclamo por un producto defectuoso o por un servicio que se nos brinda? ¿Cuál es el proceso? Señalo aquí un ejemplo, ¿no? Si compré un producto y resulta que me dijeron que era, no sé, estoy pensando en un producto, en un electrodoméstico que era de 500 watts, y resulta que cuando llego a casa y llegó el producto es de 100 watts, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proceso es el que se tiene que seguir? ¿Es un proceso administrativo, un proceso de qué orden? Le escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta, Alfredo. En realidad, existen varias vías de solución del conflicto. Imaginemos que ese es un conflicto, ¿no? Lo tradicional es presentar denuncias, que tiene todo un proceso administrativo, ¿no? Y sin embargo, también se presentan otros medios más rápidos. Justamente un medio para solucionar el conflicto, considero yo, bastante más veloz, es el libro de reclamaciones, pedir el libro de reclamaciones y dejar el reclamo. La empresa, el proveedor que fuese, debe de contestar en 30 días. ¿Qué pasa si el proveedor no contesta en 30 días? Y eso, por supuesto, no se prorroga. Al día 31 ya incurre en responsabilidad. Ese tema es importante porque le va a propiciar a que el proveedor pueda solucionar el reclamo. Y no solo eso, sino que a veces este proveedor, en el mismo momento que uno presenta el reclamo, puede llegar a esta conciliación con las personas. Sin embargo, no es la única. Otra vía es enviar un correo al correo de la empresa o del proveedor, y tiene la misma validez que el libro de reclamaciones. Lo importante es dejar constancia de este reclamo hacia la empresa. Otra vía que también es importante, pueden ir al Indecopy, el Servicio de Atención al Ciudadano, totalmente gratuito, si es el Servicio de Atención al Ciudadano, y presentar un reclamo para que ellos se comuniquen con la empresa para poder entrar en esta posible conciliación. Todas esas son vías gratuitas, pero ojo que son voluntarias, ¿no? O sea, el tema de Servicio de Atención al Ciudadano. ¿Qué cosa es lo que hacen ellos? Intentar comunicarse con la empresa y sugerirle que haya una conciliación. No es obligatorio, en realidad, si el proveedor en ese momento no contesta, no hay una sanción al respecto, pero estadísticamente la mayoría de casos que va al Servicio de Atención al Ciudadano se solucionan de esa forma, aparte de reclamaciones y otras vías más. Si no funcionan estas, siempre igual en cualquier momento uno puede presentar una denuncia por vía administrativa. Ahí depende de varias cosas, depende de la cuantía, depende de la materia, depende del tema, pero lo que consiste es presentar un escrito de Indecopy. Ahí sí existe una tasa de un pago que es de 36 soles por la denuncia, pero si gana el caso el consumidor, le van a devolver lo que ganó. Sin embargo, como cualquier procedimiento de Indecopy, Poder Judicial, en el lugar que fuese, son un montón de tiempo. Si lo comparamos con un tema de un reclamo, si lo comparamos de un tema de conciliación, lío de reclamaciones, un procedimiento administrativo demora una buena cantidad de tiempo, ¿no? Pero son varias vías. Ninguna de estas vías es primera que la otra. Y eso es novedad, porque a veces las personas dicen, no, pero primero tengo que hacer reclamo y después recibo mi denuncia. Es nuestro derecho. Si uno quiere, de frente puede presentar la denuncia y tiene un tiempo de duración, o si quiere, puede presentar un reclamo inmediatamente. También es importante decirles que según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, tenemos 2 años para poder presentar este reclamo o denuncia. Lo dice el artículo 121 o cercano al 121 del Código de Consumo. O sea, no es que lo hice el mes pasado, ya no importa, o hace 3 meses. La norma dice que tenemos hasta 2 años desde el momento de la infracción para presentar esta insatisfacción relacionada con el proveedor. Eso es, Alfredo. Y gracias por la pregunta, Loy. Sí, doctor Pulisiaca, tengo aquí una pregunta que se desprende de la misma, ¿no? Es Sí. con respecto al libro de reclamaciones. Eh, ¿qué quejas, qué es lo que, cuál es la temática de este libro de reclamaciones concretamente? ¿Qué es lo que tengo que presentar? Ahora, y también una pregunta que se desprende de la misma es,
¿Todas las instituciones deben de tener un libro de reclamaciones o a partir de qué condiciones debe tener una empresa para tener este medio, que es el libro de reclamaciones? Muy buena pregunta. Comienzo con la segunda, que es puntual. En realidad, todo proveedor, sea el proveedor que fuese, sea un gran proveedor, una enorme o una bodeguita de la esquina, cualquier persona que es proveedor de un producto, o sea, acuérdense de lo que les decía, que provea habitualmente un producto o servicio, sea distribuidor, vendedor, comercial, cualquiera que fuese, al ser habitual, tiene la obligación de tener un libro de reclamaciones, sea físico o sea virtual. Todos tienen la obligación entonces de tener un libro de reclamaciones. Eso por una parte. Y la otra es el libro de reclamaciones lo que hace es, eh, tiene la posibilidad de que el consumidor pueda comunicar a la empresa esta insatisfacción, este reclamo que quiere dejar por algún producto o un servicio. La obligación que impone el libro de reclamaciones en realidad es que la empresa deba contestarle en 30 días, ¿no? Debe contestarle. Muchas veces, en mucha casuística que pude ver, que he podido ver, a veces lo que quiere el consumidor es que le explique. Mira, incluso que le expliquen por qué no tiene razón, pero que le expliquen. A veces la empresa no dice nada. La única forma que Indecopi se va a enterar de que existen serios reclamaciones es que luego de estos 30 días el consumidor lleve esa copia, porque tiene la obligación la empresa de darle una hoja, es un autocopiativo y presentar la denuncia de Indecopi, y con toda seguridad, si pasó el tiempo y no se le contestó, va a haber una sanción a la empresa, no por el tema de fondo, pero sí por ese paso del tiempo. Muchas veces es una oportunidad y también sería bueno verlo no solo como algo malo para los emprendedores, sino algo positivo para las personas que quieren mejorar sus servicios. Si yo recibo un reclamo, ahora en Navidad, quizás no verlo como algo malo, sino una cajita roja con un lazo amarillo, un regalo que me permite ver qué cosa fallé y cómo puedo mejorar. Y si no tiene razón el consumidor, perfecto, le digo que no tiene razón, le digo por qué. Y ya cumplí con lo que dice la norma. Eso de ahí, Alfredo. Sí, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Me refieren a qué se denomina un consumidor racional. Pregunta bastante técnica, bastante, sobre todo en la época del 2004 al 6, porque había mucho del consumidor razonable, el consumidor, había una discusión técnica. ¿Qué pasaba? Que dentro de lo que es la doctrina de protección al consumidor, existe, ¿a qué consumidor se defiende? Se defiende al consumidor que no sabe nada, al consumidor que actúa irresponsablemente, al consumidor que actúa responsablemente, etcétera. Pero ahora, desde el año 2010, con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, si bien se menciona también de esta frase, se le da más énfasis en lo que es el consumidor, a la vulnerabilidad del consumidor. O sea, lo que se busca es que la empresa actúe responsablemente, actúe de forma leal con sus clientes, pero no solo eso, sino que ahora también existen sanciones contra consumidores que actúan irresponsablemente y que actúan, se han visto casos donde a veces algún consumidor por ahí quería crear una prueba para poder extorsionar a la empresa. Independientemente del tema penal, existe ahí lo que es denuncia maliciosa y también existe sanciones al respecto, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. No, ahora pensemos antes de un consumidor racional, si lo vemos de la parte legal, si lo vemos de la parte más filosófica, yo sí invocaría a un consumidor racional, reflexivo, pero no solamente para reclamo de derechos o denuncia de derechos reclamo de derechos que estamos diciendo, sino un comportamiento de los actos de compra. A veces nuestros actos de compra pueden convertirse en un importante mensaje del mercado. No solo, es decir, ¿a qué me refiero? No solo comprar cuando algo es barato, es de buena calidad, sino ver que a quien le estoy comprando cumpla con la ley, pague sus tributos, sus trabajadores no sean maltratados, por ejemplo, no tenga casos de discriminación en su empresa, respete el medio ambiente, por comportarnos más responsablemente, ¿no? Ese caso que les digo yo, ahora que lamentablemente se ven varios casos que vas a la tienda y nos molestamos con el jovencito o jovencita que se atreve a pedirte el carnet de vacunación. Es una persona que está trabajando allí, ¿no? Y claro, si no actúa bien es otra cosa, ¿no? Puedes presentar también tu reclamo, pero a veces son circunstancias que le atribuimos a alguien porque no nos gusta algo, ¿no? Pues por ahí, mi estimado Alfredo.
Doctor, una última pregunta por aquí. Me refieren, hace unos días atrás salió una noticia de que Indecopi estaba prohibiendo el consumo de un panetón porque tenía índices muy altos de grasas trans. Para llegar a este punto de que Indecopi haya tomado esa decisión, ¿es por iniciativa del consumidor o es que dentro de las actividades de Indecopi es realizar la misma que hemos mencionado? Muchísimas gracias por la pregunta. Le doy lo que yo tengo conocimiento. Resulta que existe una norma y las normas, Indecopi no emite normas. Indecopi lo que sí emite son resoluciones. Existe una norma que señala un límite para las grasas trans. ¿Pero qué son las grasas trans? Las grasas trans son aquellas que cuando uno las consume en el cuerpo se convierten en colesterol. Sobre eso hay mucho debate filosófico en el sentido de que algunos señalan que basta con que tenga grasas trans para que eso se deba informar o se deba prohibir. Otros no, depende de tal umbral. Lo cierto es que la normativa, que la dio, si no me equivoco, el Ministerio de Salud, lo que establece es que a partir de 2 gramos, por ahí hay que confirmar ese dato, pero si no me equivoco es de 2 gramos, a partir de 2 gramos de grasas trans se tiene que informar, se tiene que decir. Si es que no se informa, se está incumpliendo con la norma y entonces corresponde que se pueda presentar por la garantía. ¿Se acuerdan que ahora les hablaba del deber de idoneidad, la garantía legal, o sea que tiene que cumplir con la normatividad? En el caso que usted menciona, que le preguntan, lo que sucedió es que habían a X productos que, por ejemplo, no cumplían con esta garantía legal, y al no cumplir con esa garantía legal, lo que sucede es que se incumple con la normatividad de protección al consumidor por el deber de idoneidad. Lo que yo tengo conocimiento en el caso de Indecopi es que se trata de una medida cautelar que se basa en razón a esta norma del Ministerio de Salud que señala este límite mínimo. O sea, no es algo que se le ocurra a Indecopi, a la entidad pública, decir que no se venda o que se venda de tal forma, no, sino que es la aplicación de la norma. Indecopi, a diferencia de otras entidades, no tiene ese poder de crear normatividad, pero sí de poder ordenar la aplicación o la infracción por un incumplimiento. Y por último, tenemos acá una pregunta que está bien muy interesante, que nos refiere cuál es la forma correcta, cuál es el proceso para realizar un reclamo. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Lo que yo haría es, como les decía ahora, tenemos varias vías. Una es que pueda presentar un reclamo, un correo electrónico, vale, es permitido. Si tengo un correo electrónico del proveedor, ese se considera un reclamo, es la transmisión de esa insatisfacción, de ese problema que yo he encontrado hacia el proveedor para que él me diga cuál es la solución o me diga que no es una infracción, que en realidad está actuando bien, pero que me lo diga. Es una vía. Otra es pedir el libro de reclamaciones para poder ahí completar lo que yo considero pertinente. Otra es enviarle una carta. Por teléfono también existe reclamo. Sin embargo, ahí debemos asegurarnos que nos dé un código de reclamo y de alguna forma tener una seguridad que lo están tomando, poderle hacer seguimiento a ese reclamo. Esos son en la parte de reclamo. Lo demás ya son temas de denuncia, que es lo que les decía, presentar una denuncia o una vía legal. Son algunas de las formas, porque otra yo les decía que es el servicio de atención al ciudadano, que es ir al Indecopi, pero también se puede hacer una llamada al Indecopi, tiene el mismo valor en horas, si no me equivoco, 8:30, 4 o algo así, al 224-7777, o también por la página web, presenta tu reclamo, y en realidad el reclamo es trasladar un descontento por una infracción al proveedor. Basta con este traslado, sea en libro de reclamaciones, sea en el correo electrónico, sea en la carta, sea por grabación. Al trasladar, el proveedor tiene la obligación de contestarnos que tiene este plazo de 30 días, que en algunos casos, si es complejo, puede prorrogarse otra vez más. Pero reclamar, pero ojo, también un tema es reclamar cuando corresponde, ¿no? Como les decía yo, ver a través de nuestros actos, pues enseñar en nuestra casa, a nuestros hijos, si les enseñamos temas de protección al consumidor, a los niños, lo que vamos a hacer es que este niño, cuando sea adulto, no solamente reclamen sus derechos, sino que también cuando sea un proveedor actúe lealmente con las personas a quienes ofrece un producto o un servicio. Y así podemos hacer una sociedad mejor, pero muchísimo depende de la casa. Es un tema del Estado, de las entidades públicas, de los abogados, de nosotros, pero en realidad también de nuestras casas. Si a una persona tú le enseñas desde chiquito que no hay que sacar la vuelta, engañar, no decir, cállate, no digas, miente,
vamos a tener una persona que va a ser muy difícil ajustarse a lo que es bueno para los demás, ¿no? O sea, incentivar el comportamiento responsable, proveedores, consumidores y todo eso parte de la familia. Muchas gracias, doctor José Purizaca, por ilustrarnos y acompañarnos en este tema de los derechos del consumidor y agradecerle a través de la Fundación Ciudad de Papel, a través de su presidente, señor Jorge Chávez, y también de su gerente general, el señor Miguel Caneto. Muchas gracias a usted por su participación, gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta oportunidad y como les decíamos, cualquier inquietud con respecto a la Fundación Ciudad de Papel, ustedes por favor pueden visitar su página web y tenemos los teléfonos que le hemos manifestado, el 566-1834 o el 977-388-828. Nuevamente, doctor José Cuizaca, muchas gracias por su participación, por ilustrarnos a todos y a cada uno sobre nuestros derechos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Cuídense bastante.